sería que está acá en Rosario y la fábrica está acá en Rosario. Bueno. Buenas. ¿Cómo andan? ¿Está bien? ¿Están de parcial que hay poca Hola. gente? No, creo que sigue la clase de Ingeniería y Sociedad. No la terminó todavía, por eso. Está bien, está bien. Bueno, Estaban revisando los trabajos. arrancamos, vamos a dar 5 minutos y arrancamos. Mientras tanto vamos a hacer un repasito. Mientras van saliendo de la otra clase, vamos a hacer un repasito de hidrostática y hidrodinámica, que era lo que habíamos visto la clase pasada. Con David ya te estuvieron haciendo algunos ejercicios de hidrostática y hidrodinámica. Si no recuerdo mal, me parece que empezamos la semana que viene con esto. Bien. Bueno, hidrostática y hidrodinámica habíamos dicho, analizando esta foto, que hidrostática analizaba los fluidos en reposo y la hidrodinámica los fluidos en movimiento. ¿Qué consideramos fluidos? Bueno, tanto los líquidos como los gases. Habíamos definido presión. La presión era la fuerza perpendicular a un área dividido el área, el módulo de la fuerza perpendicular respecto de ese área, dividido el área esa, y tenía unidades en sistema internacional, sí, era newton sobre metro cuadrado, y teníamos una unidad que tenía nombre propio para el sistema internacional, que era el Pascal, pero después había un montón de unidades que también van a repasarla después, van a hacer algunos ejercicios con David, como la atmósfera, el bar, kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, libras fuerza sobre pulgada cuadrada, que era el PSI, estuvimos charlando. También la podemos medir en milímetros de columna de un fluido, de un líquido, por ejemplo, en milímetros de columna de mercurio, en pulgadas de agua. Habíamos encontrado, a partir de este análisis, una ecuación general de la hidrostática, que era esta, donde la presión absoluta era igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. Esta era la presión manométrica. Si analizábamos un punto en el interior de un líquido que estaba contenido en un recipiente abierto a la atmósfera, teníamos la presión atmosférica, que era la que estaba en este punto, la atmosférica, y la presión manométrica era la que generaba la columna del fluido sobre este punto, que es acá. Si yo quería saber la presión absoluta en ese punto 1, sumaba la presión manométrica más la presión atmosférica. Después hablamos del principio de Pascal, la relación de las fuerzas con las áreas en un sistema que era cerrado, por este principio de que la presión se distribuía de manera igual y homogénea en todo el recipiente. Eso me permitía poder hacer pequeñas fuerzas de un lado y obtener grandes fuerzas del otro lado, obviamente a costa de mayor movimiento. Bueno, esto lo dijimos recién, presión absoluta igual a la presión atmosférica más presión manométrica. No me acuerdo si llegamos al manómetro de tubo abierto. ¿Me pueden decir? Si llegamos hasta acá, lo vimos. Creo que habíamos hecho ejercicio de un manómetro de tubo abierto. ¿O no? Me parece que no. No, bien. Está bien. Esto no. Bien, perfecto.
Bueno, vamos a arrancar con esto. Bueno, estamos más o menos todos en el aula. Bueno, vamos a ver cómo mide, después de haber definido esto de presión manométrica, presión absoluta y presión atmosférica, de tener esas tres definiciones bien claras, lo que vamos a hacer es vamos a ver cómo podemos medir una presión de un fluido. En este caso vamos a medir una presión de un gas. Para eso nos construimos este instrumento, que es un manómetro de tubo abierto. ¿Por qué tubo abierto? Y porque acá en este extremo está abierto a la atmósfera, no está cerrado. ¿Tá? Y básicamente es una manguera en U, puede ser una manguera, puede ser un tubo de vidrio. ¿Tá? Obviamente que si es un tubo de vidrio mejor para que no se deforme, depende de las presiones que esté trabajando acá, pero por lo general el manómetro de tubo abierto se usa para medir presiones bajas. ¿Tá? Bien, ¿en qué consiste? Lo que voy a hacer es, voy a comparar la presión que yo tengo acá con esta que yo tengo acá, en este punto. A este le voy a llamar un punto 1 y a este le voy a llamar un punto 2. En el punto 1 y en el punto 2, en teoría, debería tener siempre la misma presión, porque está a la misma altura. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo? Como está a la misma altura, voy a tener la misma presión. Ahora bien, ¿qué tengo del lado 1? Del lado 1, cuando yo abro la perilla esta, ingresa el gas o el fluido que yo quiera medir la presión, y lo que hace es empujar el fluido que está acá, en este caso como puede ser agua, empujarlo, porque la presión es mayor a la presión atmosférica, y hacer que esta rama se eleve. ¿Tá? Entonces, yo, si quiero saber la presión que tengo en 1, voy a tener la presión de este fluido de ese lado más la presión que me genera, la presión manométrica que me genera esta columna de agua, ¿tá? O del líquido que estoy usando. Entonces, lo voy a escribir acá. La presión del recipiente que tengo, del fluido que tengo en ese recipiente, más la presión manométrica que me genera la columna de agua. ¿Está? ¿Cómo sabía la presión esa? Bueno, ρ por G por I, lo habíamos visto acá. ¿Está? La presión manométrica me generaba una columna de agua, era dada por la densidad del agua, por la gravedad, por la altura a la que estaba sumergido el punto que yo quería medir la presión. Bien, del otro lado, ¿tá? Yo sé que la presión en 1 es igual a la presión absoluta, ¿no? En 1 es igual a la presión absoluta en 2, ¿no? Estos dos puntos están a la misma presión. Del otro lado tengo la presión absoluta en 2, que va a estar dada por la presión atmosférica, como esto está abierto, más la presión de esta columna de agua, ¿no? O del fluido que esté teniendo adentro del manómetro. ¿Cómo lo calculo? Bueno, ρ por G por I2. Bien, entonces ahora lo que voy a medir es la presión absoluta de ¿cómo se llama? De este elemento. Voy a pasar restando la presión atmosférica, P menos PA, va a ser igual, y va a pasar restando esta parte que tenía de este lado hacia el otro lado. Sacando factor común la densidad y la gravedad, ¿tá? Me quedaría que la densidad por la gravedad por I2 menos I1. I2 menos I1, yo acá en el dibujo lo llamé H. ¿Tá? I2 menos I1 es H. Entonces, si se fijan, la presión
del fluido que está ahí menos la presión atmosférica es igual al ρ por G por H, por la diferencia de las ramas de lo que subió el líquido ahí. ¿Tá? Si yo conozco el líquido, ¿tá? Si yo conozco el líquido a medir, puedo tener la presión, ¿no?, manométrica del fluido este que está acá. ¿Tá? Por eso es manómetro. ¿Tá? Recuerden que P en la presión absoluta, esta P es la presión absoluta, si la presión absoluta le resto la presión atmosférica, recuerden esto que estaba acá, ese día, no, pero voy acá. La presión absoluta es la presión atmosférica más la presión manométrica. ¿Tá? Si a la presión absoluta le resto la presión atmosférica, me queda la presión manométrica. ¿Mm? ¿Estamos? Por eso es manómetro. Este tipo de manómetro se usa mucho, no sé, Magalí, vos decime, pero ustedes los químicos lo usan en cañerías, para medir presión en cañerías de ventilación, ¿no? O en alguna otra que me ayudes. Sí. Hacen Sí, un en las trabajo, cañerías. ustedes hacen un trabajo práctico enfrente, me parece. Que tienen, Exacto, en planta piloto. Sí. en planta piloto usan este tipo de manómetro. Es interesante porque mide muy preciso presiones muy bajas. ¿No? Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber la presión en un conducto de ventilación, muchas veces los conductos de ventilación, nosotros al menos en tecnología de frío, en la materia mecánica, toda la parte de refrigeración, cuando son grandes instalaciones, no sé, por ejemplo, en un shopping que se ve los conductos de inyección de aire acondicionado, ¿tá? Cuando decimos acondicionado, estamos diciendo en temperatura y humedad, ¿tá? Si ustedes se fijan, por lo general algunos están descubiertos, pero van cambiando los diámetros, ¿tá? Y van teniendo rejillas. ¿Tá? ¿Esto es por qué? Porque a medida que voy teniendo la salida de aire por las rejillas, el caudal, ahora lo vamos a ver bien, el caudal va disminuyendo. ¿Tá? Pero yo siempre quiero tener las velocidades a la salida de las rejillas que sean iguales, ¿tá? Para que llegue la misma cantidad de, con la misma velocidad y la misma cantidad de aire a cada sección. O una cantidad variable, ¿no? Pero siempre controlada. Entonces, lo que hago es voy cambiando los diámetros, para poder tener. Además, adentro de estos sistemas tienen clapetas. Estas clapetas se van regulando con estos manómetros. Voy generando una pérdida de carga, una restricción. En realidad una pérdida de carga no. Sí, me genera una pérdida de carga, pero en realidad lo que hago es ir achicando la sección interna de los caños, si bien ya está achicada de manera grotesca, pero después para hilarlo fino, lo que hago es voy cerrando las rejillas un poquito y genero una pérdida de carga y con eso voy controlando que la velocidad sea la misma. ¿Cómo hago eso? Y bueno, mido con esto. Pongo una manguerita con agua en una salida, ¿está? Y voy teniendo las presiones, voy midiendo las presiones manométricas de cada rama. Y tendría que tener todas las presiones manométricas igual. ¿No? ¿Para qué? Y para poder tener la misma velocidad de salida ahí del flujo. Eso ahora lo vamos a ver un poquito más cuando veamos caudal. Flujo másico. ¿Se entendió? ¿Para qué se puede usar esto? Aparte es muy económico y muy fácil de construir. Nosotros en proyecto final de mecánica habíamos hecho un globo
que se usaba para impulsar un vehículo, y lo que hacíamos era, medíamos el globo, la presión del globo, con este sistema. ¿Ah? Habíamos hecho una rama puesta, perdón, una rama puesta en una madera, con un líquido coloreado, que no me acuerdo qué era. Me acuerdo que le habíamos preguntado a los químicos qué usar. Nos dijeron que usar. Era un alcohol, me parece. Y acá colocábamos el globo, y el globo empujaba la rama hacia arriba y medíamos esta H. Con esta H sabíamos que esto era agua, ¿tá? La densidad es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, G es 9,8 y supongamos que subía 17 centímetros, 0,17 metros. Y con esto podíamos tener la presión de ese globo. ¿Está? Entonces, como a todos los alumnos le dábamos la misma presión, o sea, le damos un globo inflado con la misma presión, o sea, una misma energía para todos, para impulsar el vehículo, con esto calibrábamos los globos. ¿Está? Era una herramienta, un instrumento muy sencillo de fabricar. ¿Está? Lo habían fabricado los chicos. Pues, no sé si tengo fotos por ahí. Pues, no. Vamos. Bien, vamos al barómetro. Un instrumento para medir presión atmosférica. Bien. Este sistema fue inventado por Torricelli, y básicamente lo que hizo Torricelli fue agarró un recipiente de vidrio, lo llenó, lo enrasó de mercurio, ¿tá? Y lo virtió en un recipiente que ya tenía mercurio también, ¿tá? Sin que entre aire adentro del recipiente. Lo virtió de manera tal que no entrara aire adentro del recipiente, digamos O sea, cuando lo dio vuelta, acá adentro no entró aire. La columna de mercurio descendió, pero sin entrar aire. ¿Tá? Eso hizo que en la parte superior, acá en la mano del coso no deja ver que acá está cerrado, no está abierto a la atmósfera, ¿tá? No está abierto a la atmósfera. Acá se generó un vacío. ¿Tá? La presión es igual a 0, porque no entró aire. Esto bajó una determinada altura, y lo que hizo que no baje más fue la presión atmosférica externa. Como esto está abierto a la presión atmosférica, este recipiente sí está abierto a la presión atmosférica, lo que compensó la altura esta fue la presión atmosférica. ¿Qué encontró Torricelli? Que la altura para el mercurio, si yo adentro de este elemento tenía mercurio, era de 760 milímetros de columna de mercurio. ¿Está? Ahora, obviamente, si cambio ¿cómo se llama? El elemento, el fluido interior, me va a cambiar la altura, ¿no? Por ejemplo, si yo lo quisiera fabricar este sistema para medir la presión atmosférica, lo quisiera usar con agua. Vamos primero a ver, digamos, cómo funciona la parte matemática de esto. Esto es lo que hizo Torricelli. Ahora vamos a explicarlo matemáticamente. ¿Qué hacemos? Tomamos presión acá y presión acá. 2 puntos, acá y acá. A esto lo llamamos 1 y esto lo llamamos 2. Sabemos que en 1 y 2 la presión es la misma, ¿no? Tenemos esta columna y esta columna, como está toda a la misma altura, vamos a tener la misma presión. Presión absoluta, ¿está? En 1 vamos a tener la presión atmosférica, vamos a llamarlo P0, más ρ del mercurio por G por, vamos a llamarle I1, y a esto lo vamos a llamar
I2. En 2 vamos a tener la presión en el interior del tubo, que va a ser 0, ¿no? Más la columna esta, I2, ρ del mercurio, por G por I2. Si yo quiero saber el valor de la presión atmosférica, como este valor vale 0, a mí lo que me interesa es conocer el valor de la presión atmosférica, voy a tener que es la densidad del mercurio por G por I2 menos I1, ¿no? Fíjense que I2 menos I1 son estos 760 milímetros, o sea, es SH, ¿está? Esto es H. Para el mercurio, Torricelli midió en diferentes lugares la presión atmosférica y en promedio le dio estos 760 milímetros, ¿está? Entonces, fíjense que si yo la gravedad la mantengo constante, la densidad del mercurio se mantiene constante, puedo ir viendo la variación de este H y puedo ir sabiendo la presión atmosférica. ¿Ustedes saben más o menos entre cuánto y cuánto varía una presión atmosférica? Ya lo estuvimos viendo un poquito esto de en qué se medía la presión atmosférica. Obviamente lo podemos medir en columna de mercurio, pero lo normal es en qué la medimos nosotros. ¿En qué? Cuando escuchamos la radio, cuando escuchamos en el noticiero o el informe. Hectopascales. En hectopascales, ¿está? ¿Y cuánto sería lo normal en hectopascales? 1013, ¿no era? 1013 hectopascales, ¿está? Ahora, ¿qué relación hay entre estos 1013 hectopascales y estos 760 milímetros por columna de mercurio? ¿Está? Bueno, vamos a ver cómo podemos relacionar una presión en altura con los pascales. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a trabajar la densidad del mercurio, que son 13.600, esto es aproximado, kilogramos masa sobre metro cúbico. Recuerden que un cubo de 1 metro por 1 metro, esto lo hago para que sea una ayuda de memoria. Esto. 1 metro por 1 metro por 1 metro de mercurio tiene una masa de 13.600 kilogramos. Por la gravedad, que es 9,8, acá también, yo estoy cortando el número de la gravedad, ¿está? Y una gravedad promedio, si usamos, después vamos a ver qué valor nos da si usamos 9,81. Y H, 760, o sea, 0,76 metros. Esto es metros sobre segundo cuadrado. Y esto debería cerrar todo. Kilogramos, metros sobre segundo cuadrado, es newton, y metro cúbico con metro me queda metro cuadrado. Newton sobre metro cuadrado era pascal. Entonces, las unidades me tendrían que dar 1013 hectopascales. Si me ayudan con la cálculo. Son 13.600 por 9,8 por 0,76. Eso me da 101.292,8 pascales. ¿Está? Esto usé newton sobre metro cuadrado, me quedo pascal. Ahora, el tema que tengo acá es bastante diferente a esto. O sea, bastante diferente. Está cambiando acá, ¿no? Está bien que está cortado acá el valor, estaría redondeado. Si yo redondeo, me quedaría 1013, ¿no? Hectopascales. Ahora, fíjense si uso, esto es si uso 9,8. Ahora, si uso 9,81, es 13.600 por 9,81 por 0,76. Me da
101.396. ¿Está? Coma 1,2 pascal. ¿Está? Fíjense que variando, usando la aceleración de la gravedad casi completa o con un decimal más, fíjense lo que me varió el valor de la presión atmosférica. ¿Tienen idea más o menos, entre cuánto y cuánto puede variar una presión atmosférica? ¿Y para qué sirve medir la presión atmosférica? ¿Eh? Porque, digamos, Torricelli se mató haciendo esto, también que no es muy complicado, no es, pero ¿para qué? ¿Para qué sirve medir la presión atmosférica? ¿Nadie se le ocurre? ¿Alguno usa Winguru o algún pronóstico para algo? ¿Alguno usó alguna No, vez nunca Winguru? le presté atención. Bien, la presión atmosférica, les voy a compartir algo, una ventana de Winguru. Yo lo que sabía era que en zonas de alta presión se forman centros anticiclónicos, pero Bien, nada más eso. bien. Y están relacionados mucho con el tema del clima. ¿No? Acá fíjense, esto es un pronóstico, esto es pronóstico, ¿no? Estamos hoy miércoles, hay diferentes tipos de modelos de pronóstico, pero más allá de eso, digamos, hoy miércoles, perdón, jueves, viernes, sábado, estos serían los días con las horas. Este pronóstico está hecho cada 2 horas, perdón. Y bueno, tengo viento, dirección del viento, temperatura, nubosidad en esta región, y acá vengo con la presión en hectopascales. Acá, obviamente, por un tema de espacio, usan los últimos 2 dígitos, ¿está? Y fíjense que, por ejemplo, hoy está pronosticada una presión alta, relativamente alta para la media. O sea, si nosotros estaríamos en 13, estos están en 1013, estos están en 1019. Fíjense que la presión viene con un valor bajando, acá estaría normal, sigue bajando, y acá donde baja, fíjense, esto es el cuadrado de arriba, es precipitación, ¿está? Y nubosidad. Esto sería la nubosidad. Estaríamos teniendo en los 3 estratos 100% nubosidad. O sea, estaría muy cargada la nubosidad. Estos son por general nubes de desarrollo vertical, los cumulonimbus, las que traen tormenta. Fíjense que en la variación de presión, si bien la variación mínima se dio acá, eso hizo que traiga, si bien hay un delay en horas, pero eso hizo que traiga, digamos, esta formación de cumulonimbus o de formación de nubes y genere, esto es lo que decía el compañero, ciclones y anticiclones. Yo, por ejemplo, quiero analizar, esto es a nivel mundial, digamos, pero por ejemplo quiero ver acá, estamos viendo la República Argentina. Fíjense que estos son los vectores, digamos, de viento a una determinada altura y cómo fluyen, cómo van de las zonas blancas a las zonas rojas. Las zonas rojas o magenta son zonas de muy baja presión. ¿Está? Fíjense acá, zonas de muy baja presión. Y las zonas blancas son de muy alta presión. ¿Está? Donde hay alta presión, por lo general, no va a haber un clima, una lluvia, una generación de un desarrollo de alta presión, de baja presión, o sea, desarrollo de nubes verticales como los cumulonimbus, y en zonas de baja presión se va a ir
digamos, esto de todo el viento, toda la formación de nubes va a ir a zonas de baja presión. Por eso es importante conocer la presión. Hoy, con... bueno. Esto con, digamos, antes por ejemplo, los barcos que navegaban, solo tenían un barómetro. Un barómetro es este instrumento de Torricelli para medir la presión, porque con ese valor de presión tenían una idea de si se estaban aproximando a una tormenta o no. Hoy, bueno, con todo esto el barómetro medio que se dejó de usar, porque ya hay un modelo matemático que un poco predice estos corrimientos y un modelo matemático basado en mediciones, ¿no? Hay sondas de medición en el medio del mar, en boyas que están en el medio del mar y también en la tierra, ¿no? Acá, todos los días, el servicio meteorológico tira un globo con un instrumento, con un sistema de envío de información que va midiendo la presión a diferentes alturas. Y con eso se desarrollan los pronósticos, ¿está? El parte meteorológico. En zonas como Europa, como Estados Unidos, tienen mucha más información, se tiran mucho más pronósticos, mucho más de estos globos, ¿está? De estas ondas, y se pueden tener los pronósticos son más precisos y cada una hora. Por ejemplo, que yo le había dicho, ese pronóstico que yo le había dicho, ¿no? Este pronóstico que yo le había dicho, fíjense que estaba hecho cada 2 horas, y este que está acá es cada 1 hora. El de cada 1 hora, obviamente, la previsión es mucho más corta, ¿tá? Pero los dos coinciden en esta situación, que el viernes va a haber, el sábado va a haber precipitación. Acá también el sábado va a haber precipitación por esta baja presión, ¿tá? Bueno, un poco sirve para eso lo que es la parte de medición de presión atmosférica. Bien, entonces, con esto de la altura, esta que habíamos dicho, podíamos medir presión. O sea, nos independizamos, si tomábamos G 9,8 y la densidad del fluido, podíamos estar midiendo presión. Ahora, le hago una pregunta, y esto, agarren lápiz, papel, y se los voy a dar para que lo hagan. Le voy a dar 10 minutos para que lo hagan, 5 minutos. ¿Qué altura debería tener un manómetro si en vez de construirlo con mercurio, que el mercurio es contaminante y es costoso, si lo quiero construir con agua? Si yo quiero dar la presión atmosférica en función de una altura de agua, ¿cómo me lo puedo construir? ¿O qué valores tendría que tener? Pues supongo que lo hago con una manguera, ¿está? Lo hago con una manguera de esas transparentes, las cristal, que se usan para los desabotes del aire acondicionado. La lleno con agua y hago este experimento. Hago este mismo experimento que hizo Torricelli. ¿Qué altura? Mi pregunta es, ¿qué altura tiene que tener la manguera para medir la presión en columna de agua? Para medir la presión atmosférica media de 1013 hectopascal. ¿10 metros puede ser? ¿Qué cuenta hiciste? No sé si está bien, pero de la que hicimos antes de los pascales. Bien, acá teníamos, le habíamos dicho que
Torricelli lo que hizo es que la presión atmosférica, P0, le quedaba como ρ por G por H, ¿no? Quedaba esto al final. Entonces, la densidad acá, en vez de usar la de mercurio, usamos la del agua. ¿Está? Y acá, si acá decimos que esto vale 1003 hectopascales, o creo que es 25 la normal, me parece. Pascales, va a quedar 101.325 igual a la densidad del agua, que es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, G vale 9,8 metros sobre segundo cuadrado, y H, bueno, vamos, es lo que yo estoy pidiendo, ¿está? Entonces, H es igual, esto es Pascal. Esto es Pascal, ¿no? Yo le pongo newton sobre metro cuadrado para simplificar las unidades. Kilogramos, metros sobre segundo cuadrado es newton. Y metro cuadrado con metro cúbico se va. Como está abajo de abajo, subiría. Y H quedaría en metros. Serían 101.325 dividido 1000 dividido 10,34 metros. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo? Tendría que tener una manguera de 10,34 metros y con eso también podría medir la presión atmosférica. ¿Está? Obviamente tapada de arriba, ¿no? Enrasada, tapada de arriba, la subo hasta arriba y la estiro y ahí la largo y va a bajar una altura. ¿Está? Va a bajar una altura y esa altura a la base de la pileta o de lo que esté, como la esté midiendo, me va a tener que ser de 10,34. Eso si la presión sería la normal. Si sería otra, estaría marcando otra presión. ¿Está? ¿Se entendió? Obviamente no es cómodo, pero también lo puedo hacer con un elemento mucho más económico. ¿Estamos de acuerdo? Ah, acá está la presión. 101.325. ¿Se entendió? ¿Alguna duda con respecto a esto? Acá está lo que el desarrollo que les hice antes de Torricelli. Bien, vamos al fenómeno de flotación. Esto de la flotación, digamos, es bastante, digamos, conocido, pero explicarlo no es tan, digamos, no es que no sea tan sencillo, pero, digamos, nosotros como físicos tenemos que tratar de explicarlo, de poder explicarlo numéricamente o algebraicamente. Para eso lo que vamos a hacer es, nos vamos a tomar de un recipiente con un fluido y adentro vamos a poner un cuerpo. El cuerpo va a tener una determinada característica que va a ser cilíndrico, ¿está? Para simplificar el análisis. Pero después nos vamos a dar cuenta que el cuerpo puede tener cualquier forma. Lo que vamos a ver acá es, vamos a analizar qué fuerzas actúan sobre este cuerpo, ¿está? Adentro de un fluido. Por un lado, si esta cara está a esta altura y 1 de la superficie, y esta cara está a una altura I2 de la superficie, acá voy a tener una presión P2 y acá voy a tener una presión P1 que se va a mantener constante en toda esa línea de profundidad. ¿Está? Si tengo una presión P1 acá, en esta cara, P1 va a ser igual a la fuerza F1, o sea, la fuerza que está generando esta columna de agua,
sobre el área del cuerpo. ¿Está? Si despejo F1, llego a eso. ¿Estamos? Lo mismo sucede con F2. Yo tengo una presión, P2, que va a ser F2 sobre A2. Despejando la fuerza 2, me va a quedar eso. ¿Estamos todos de acuerdo con eso hasta ahí? No hay nada raro. Bien. Ahora, acá, en este diagrama de fuerzas, me estaría faltando la fuerza, digamos, si estoy analizando la componente en I, me estaría faltando la fuerza peso. ¿Está? La simbolizo con W por un tema de que no se me confunda con el tema de presiones. ¿Está? Le pongo el símbolo en inglés, el weight, y lo simbolizo así. Pero yo ahora no me interesa analizar el peso del cuerpo, porque yo sé que la fuerza peso, que es la atracción gravitatoria, la fuerza que me ejerce, la acción que me ejerce la Tierra sobre el cuerpo. Quiero analizar las acciones que me hace el líquido sobre el cuerpo. Y esas acciones están dadas por la diferencia de estas dos fuerzas. Porque esta presión y esta presión está dada porque yo sumergí el cuerpo dentro de un fluido, en este caso un líquido. ¿Está? No por otra cosa. Si yo no hubiese metido el cuerpo dentro de este fluido, no tendría ni esta fuerza F1 ni esta fuerza F2. ¿Ah? Después vamos a ver que sí, que lo tenemos, pero lo vamos a despreciar por lo general. Entonces, a esa diferencia de fuerza yo le voy a llamar empuje. ¿Está? El empuje, fíjense que F2 yo la hice más grande. ¿Está? ¿Por qué? Y básicamente porque la altura, la profundidad a la que está sometido la cara inferior es mayor, ¿está? Que la cara I1. ¿Estamos? Entonces, vamos a escribir la fuerza F1 como la presión 1 por área y la fuerza F2 como la presión 2 por el área. ¿Cuánto vale P1? Y P1, obviamente acá voy a poner la presión absoluta, ¿no? P1 va a ser la presión atmosférica, ¿tá? El paquete de presión atmosférica, más la columna de agua. ¿Ah? Esto que está acá es P1. Y esto que está acá es P2. Lo mismo hago para P2. Voy a tener la presión atmosférica más esta columna de agua que es I sub 2. ¿Eh? Ahora, el empuje recibido va a ser la diferencia de esas dos fuerzas. El empuje recibido por ese cuerpo. Por el fluido a ese cuerpo. Entonces voy a hacer F2, que es más grande, menos F1. Obviamente el empuje lo voy a tener hacia arriba, ¿no? Si F2 es mayor, en este caso el empuje va a dar positivo. F2 reemplazo por todo este valor y F1 reemplazo por todo este valor. Esto es F2 y esto es F1. ¿Vamos? Bien. Si saco los paréntesis, ¿está? Distribuyo el área y saco los paréntesis, me queda que esta presión atmosférica por el área se me van a simplificar. ¿Está? ¿Por qué? Porque acá tengo un signo más y acá me va a quedar la presión atmosférica con este signo menos. Entonces la saco y dejo expresado solo el área por la presión manométrica. ¿Mm? Me va a quedar esto. Bien, ahora, saco un factor común, la densidad del líquido y la gravedad y el área de este término, de esta resta, de estos dos términos, y me va a quedar I2 menos I1. ¿Eh? Recuerden siempre que ese I2 menos I1 va a ser el H, o sea, este H que está acá. ¿Eh? Bien, ahora bien, ese H por el área vamos a limpiar un poquito. El H Una pregunta. sí. ¿Por qué saca la presión atmosférica? Porque fíjate, mirá, si yo distribuyo el área acá y el área acá y abro los paréntesis, me va a quedar el área por la presión atmosférica
más el área por rho del líquido por G por I2, menos el área por la presión atmosférica, menos el área por rho del líquido por G por I1. El área por la presión atmosférica se simplifican acá. Entonces me va a quedar esto menos esto. Es esto. ¿Está? ¿Se entendió? Sí, gracias. Bien, entonces, fíjense que si esta altura es H, si esto es H, I2 menos I1, y el área, por eso me lo elegí cilíndrico, así, digamos, no me elegí un cuerpo que tenga cualquier forma, le podemos ver que funciona para cualquier forma, pero para que quede un poco más fácil de ver, el cuerpo tiene esa forma cilíndrica, el volumen de ese cuerpo va a estar dado por el área por altura, ¿no? Entonces, fíjense que el empuje que recibo hacia arriba del fluido donde está sumergido el cuerpo ese es la densidad del líquido, la gravedad y el volumen sumergido. No depende de las propiedades físicas del cuerpo. ¿Está? Solo depende de la forma, o sea, del volumen del cuerpo. Pero no depende de la densidad del cuerpo. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, eso es el empuje, ¿está? Que está recibiendo el cuerpo adentro del líquido. Ahora, si yo quiero saber si este cuerpo flota o se va al fondo, hago el diagrama de cuerpo libre y me va a quedar el empuje hacia arriba y el peso hacia abajo. Depende de quién gane de estas dos, va para arriba o para abajo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos? Profe, Sí. ahí entonces no podría dar, porque no me acuerdo, esto yo lo di, pero hace bastante. El empuje también no podía dar negativo y en este caso directamente se asumía como que el cuerpo flotaba. Perdón, está en tu energía. No, o sea, acá el empuje me realiza un fluido sobre un cuerpo siempre es positivo. Digamos, si yo considero positivo hacia arriba, ¿no? Siempre es positivo. Por ejemplo, nosotros estamos sumergidos en un fluido que es aire y estamos recibiendo un empuje. Claro, Hacia arriba. la sumatoria quise decir, no el La empuje. sumatoria, Claro, sí, si la sumatoria da positiva, o sea, si estoy tomando positivo hacia arriba, ¿no? Si la sumatoria es positiva, el cuerpo flota. Si la sumatoria es negativa, el cuerpo se hunde. Se va al fondo. claro. Sí, sí, sí. A esto ¿Ah? me refería. No, bueno, Y eso. ahí el peso del objeto no se ve modificado por el entorno. No, ¿por qué? ¿El peso del objeto? No, M por G. Ok, M por G, y si a M, si yo sé que la densidad es la masa sobre el volumen, y lo expreso a la masa como el volumen por la densidad, me va a quedar ρ del cuerpo por G por el volumen del cuerpo. ujú, ¿Está? claro. Está bien, listo. Bien. Entonces, esto estaría explicando un poquito por qué un barco, de los que están acá, de los que se ven acá que vienen subiendo por el río, que son de construcción de acero, tienen unas chapas enormes de laterales para poder amontar toda la carga del cereal. ¿Alguno tiene una idea, un orden de magnitud? ¿Cuántas toneladas puede llevar un barco de estos que entran? ¿No? Los que entran acá, los más grandes. ¿Cuántas toneladas de soja pueden cargar? Para tener una idea de orden de magnitud, ¿no? $100.000 toneladas de soja se puede llevar un barco. Cada barco.
100.000, 80.000. Un camión tiene 30 toneladas. Puede llevar 30 toneladas. Cargado. ¿No? Un camión gorrojero puede llevar 30 toneladas. Un barquito de esto, 100.000 toneladas. Varios camiones. Ahora bien, yo meto 100.000 toneladas de soja en un barco de chapa, que además de chapa, o sea, la chapa del barco es mucho más pesada que el agua. O sea, si yo agarro el barco y lo pongo como chatarra, como un cubo del mismo peso, de la misma masa del barco, y lo pongo en el agua, se va al fondo. Entonces, ¿qué es lo que hace que flote el barco? ¿Por qué flota esa porquería de chapa enorme, esa palangana de chapa enorme, flota en el medio del río? ¿Qué es lo que hace que Tiene flote? una mayor área. Sí, fíjate que lo que a mí me interesa es el volumen. ¿Está? Pero sí. El volumen que tiene, ¿está? es muy grande. Vamos, el volumen que tiene es muy grande. Eso genera, porque en realidad lo que me está generando el empuje es la densidad del líquido, no la densidad del líquido, la gravedad y el volumen. ¿Está? Tiene un volumen muy grande y me genera un empuje grande. ¿Está? Entonces, cuando yo haga el diagrama de cuerpo libre, ojo con esto porque es el volumen, fíjense que está aclarado acá, ese volumen sumergido, ¿no? Si yo tengo el barco sumergido hasta acá, lo que me va a generar el empuje es este volumen sumergido, ¿está? No todo el barco. ¿Estamos de acuerdo? Este volumen sumergido me va a generar un empuje. Y acá voy a tener el peso del barco más el peso de la carga. ¿Estamos de acuerdo? Por eso cuando lo cargo más, aumenta el volumen sumergido e incrementa el empuje. Y obviamente queda en equilibrio, ¿no? El barco no queda moviéndose, queda en equilibrio. A medida que lo voy cargando, se va hundiendo y va compensando con este volumen, a medida que voy incrementando volumen mojado dentro del agua, ¿ah? Le voy incrementando el empuje. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendió? ¿Un poquito? ¿Sí? Estamos. Sí, por ahora sí. Vamos. Bien. Vamos a hacer este ejercicio. Está en el apunte, en el libro. Yo después le voy a dar una vueltita de rosca más. Pero lo que plantea el ejercicio es, dice, una estatua de oro sólido de 15 kilogramos de peso está siendo levantada de un barco hundido. En realidad, acá esto está mal. Esto es más. No de peso. A ver, me voy a fijar en el libro a ver si está escrito así. Si está escrito así, está mal. Porque como eso está transcripto, no está pegado. Siempre lo hice automáticamente esto y no. Automáticamente.
Sí, dice de peso. Fíjense que está diciendo de peso y acá usaron 15 kilogramos más en la resolución del ejercicio. Está mal. Hay algo que está mal. Vamos, pues ahora lo vamos a corregir. Vamos a usar primero que sea más. ¿Ah? Acá. Para que la respuesta, la resolución sea correcta. Pero también es un error del libro. Bien. Dice una estatua de oro sólido de 15 kilogramos de masa está siendo levantada de un barco hundido. ¿Mm? Pregunta, ¿qué tensión hay en el cable cuando la estatua está ya, dice, en reposo totalmente sumergida y B, en reposo fuera del agua? Vamos a hacer un grafiquito de la situación. Siempre, chicos, traten de hacer un gráfico de la situación. Como en el barco, tratando de sacar la estatua esta. Es un horno de plata. Y en esta primera situación, la estatua esta está en reposo, totalmente sumergida en el agua. ¿Tá? Bien, cuando hago el diagrama de cuerpo libre, en esta situación, tengo la tensión del cable, tengo el peso de la estatua y tengo el empuje que me genera el agua hacia arriba, ¿no? Eso ya lo habíamos dicho. Cuando hago sumatoria de fuerzas, me queda la tensión, estoy tomando positivo hacia arriba, la tensión más el empuje que me genera el agua, menos el peso de la estatua. ¿Está? Bien. Como a mí me pide qué tensión hay en el cable, lo que voy a hacer es despejarte de acá. Me va a quedar M por G menos M por G, esta sería la masa de la estatua, menos el empuje. ¿Tá? Bien. M por G va a ser 15 kilogramos por 9,8, ahí me va a dar el peso. Ahí sí va a ser el peso, esto sería masa, por eso digo que estaba mal eso. Y después el empuje, recuerden que era, lo hemos sacado acá, la densidad del líquido por el volumen sumergido, por G. Fíjense que acá dice M por G. Bueno, la densidad del líquido, perdón, acá. La densidad del líquido por el volumen me da la masa. ¿Está? Por eso está aclarado acá del fluido. Por G me da el empuje. Ojo, porque esta masa no es lo mismo que esta masa. ¿Está? Y ahora lo que voy a tener que hacer es calcular este volumen, el volumen de la estatua, para poder calcular el empuje. Bien, ¿cómo calculo el volumen? Bueno, recuerden que la densidad era masa sobre volumen. Entonces, el volumen es la masa sobre la densidad. ¿Tá? Como yo tengo los datos del oro, ¿tá? Sé que la densidad del oro es 19.300 kilogramos sobre metro cúbico, calculo el volumen de la estatua. ¿Estamos? Bien, entonces fíjense que ahora, al final, cuando reemplazo la masa como la densidad del oro por el volumen de la estatua, por G, y acá la densidad del fluido o del agua por el volumen, pongo B porque es el mismo volumen, el volumen de agua que el volumen de la estatua. Por eso es el mismo volumen. Y G obviamente es lo mismo. Fíjense que al final me queda que una diferencia de densidades, o sea, el volumen por la gravedad por una diferencia de densidades. El agua lo tomamos como 1000 y el oro 19.300. Y con eso calculo
la tensión. Ya el volumen lo calculé y con eso calculo la tensión. ¿Está? Eso cuando está sumergido. Ahora, cuando sale del agua, me queda otro diagrama del cuerpo libre. Ya no es más este diagrama del cuerpo libre. El diagrama del cuerpo libre es como el que calculamos todos, como el que venimos calculando siempre. Sería una tensión y un peso. ¿No? Entonces tengo que calcular esta tensión cuando el cuerpo está en esta situación. ¿Está? Bueno, sencillo. T, como tengo fuerza en I, T menos M por G igual a 0. ¿No? M por G son los 15 kilogramos por 9,8, me va a dar 147 N. Fíjense que la tensión es mucho mayor, fuera del agua que adentro del agua. Yo estaba recibiendo casi 10 newton de empuje. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Profe, a mí me quedó una duda. Sí. ¿Por qué en el punto A, cuando se resta el empuje, después está el peso del fluido? O sea, eso sale Porque de densidad. recordá que el empuje es la densidad. Fíjate acá donde demostramos, no me importaba qué era lo que yo tenía sumergido. Fíjate que es la densidad del líquido por el volumen sumergido. Pero lo que está generando el empuje es el líquido. Es la propiedad del líquido sobre es la reacción del líquido a ese volumen que yo estoy haciendo una inmersión. En el barco, fíjense que lo que yo decía, en el barco, ¿qué pasaba? Yo agregaba carga, el barco se hundía y el líquido reaccionaba con un empuje mayor, porque yo incrementaba este volumen sumergido, pero el que está reaccionando es el líquido. El empuje es una propiedad del fluido, a donde está sumergido el líquido. Por eso, la masa, esto es peso, digamos, está relacionado con esto, y esto es esto. Por eso tengo que ver el volumen, obviamente, es el mismo. El sumergido digamos, a ver, pensar en estas, vamos a analizar una situación intermedia. Supongamos que yo esté con la estatua en esta situación y lo esté sacando acá. ¿Está? Acá, lo que está generando empuje es solo esta parte sumergida. Entonces, este volumen no van a ser iguales. Acá voy a tener que poner este volumen. Acá sí voy a tener en cuenta todo el volumen de todo porque acá esto es peso del cuerpo. Pero acá el empuje solo me va a reaccionar solo en la parte que yo sumergí. Por eso también influye solo la densidad del fluido. Esto es empuje y esto es peso. Esto está acá, es masa del oro, y esto que está acá es masa del líquido. El empuje, la diferencia Claro. esa. ¿Ah? Sí, sí, ahí entendí. Gracias. ¿Entendió? Bien. Sí, sí. Entonces, ahora, si se entendió, con esto yo les vengo a plantear que si hasta ahora, hasta el momento, estos diagramas de cuerpo libre que nosotros hacíamos, en realidad, por ejemplo, si yo tenía una situación, vamos a borrar todo esto. Supongamos que yo tenía esta situación del barco sacando una carga, una tensión, está fuera del agua, ¿está? Y yo les decía que me armen un diagrama cuerpo libre de esto, ustedes me hacían tensión, ¿está? Y yo les decía que estaba perfecto, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ahora que conocemos esta situación, yo les digo, este cuerpo, está acá, esta estatua, está fuera del agua, o sea, el agua está por acá, pero
Está sumergida en un fluido también, por lo que estuvimos viendo. ¿No? El aire en un fluido. ¿Sí o no? Sí, Bien. Y entonces, no estaría recibiendo un empuje hacia arriba del aire. Digo, son planteos que... Sí, pero no sería despreciable. Ah, y bueno, si vos me decís despreciable, ¿por qué me decís que es despreciable? ¿Cómo sabe que es despreciable? no tiene una densidad muy baja el aire. Ah, bien, bueno, entonces quiero que me calculen cuánto vale el empuje de esa estatua en el momento que lo saco. Si lo podemos despreciar o no. ¿Está? ¿Cuánto es la densidad del aire? Googleenlo. 1 como chirola. Es. Y ustedes lo googlean y lo buscan y lo calculan. Yo voy a hablar por teléfono que me llamó el director de... A ver qué...
Bueno, ¿y qué dio? Gente, ahí termina de hablar con Fernando por el tema del parcial. Es el viernes 26 a las 7 de la tarde. Yo después les mando, se los voy a escribir bien, pero ya para que lo vayan viendo. Viernes 26, Dale, 7 de la profe. tarde Gracias. Viernes 26 de noviembre. de noviembre. Sí, porque usted pensaba que bueno, ya sea octubre, no. No, por favor, no me quiero llevar ninguna sorpresa. A estas instancias, no. No, faltan varios temas, así que. ¿Y me pudieron calcular cuánto era el empuje? Puede ser que dé 9,8 por 10 a la menos 3. Ahí está. Ahí me gusta. 9,8 por 10 a la menos 3. Bien, ¿cuánto era la densidad? Vamos a calcularlo. ¿Cuánto es la densidad del el empuje del aire? Sería la densidad del aire por G por el volumen sumergido. ¿Está? El volumen sumergido vamos a tomar este valor para calcular digamos, la estatua esta. Entonces, el empuje del aire es, ¿cuánto es la densidad del aire? ¿Qué encontraron de la densidad del aire? 1,3. Son metros cúbicos, perdón, kilogramos sobre metro cúbico. O sea, un cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro por 1 metro de aire tiene una masa de 1,3 kilogramos por 9,81 por 7,77 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. ¿Eso cuánto te dio? Me dijiste 9,8 Sí, 9,8 por 10 a la menos 3. por 10 a la menos 3 newton. ¿Está? 2 metros sobre segundo cuadrado, esto sería newton, metro cúbico con metro cúbico, cero. ¿Estamos? Fíjense que sí, es muy poquito. Fíjense que estoy, ni lo tengo en cuenta las cifras significativas. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo? No entraría ni en estas cifras significativas. Yo estoy comparando estos dos valores, que en realidad está mal, porque tendría que haber definido con cuántas cifras significativas trabajar. Si dice, a ver, quiero una cosita, ¿no? Yo tendría que estar con 3 cifras significativas acá. ¿Está? Este valor tendría que estar recortado acá. Fíjense que ya el valor del empuje del aire para la estatua es muy, muy, muy bajo, por eso lo puedo despreciar. ¿Está? ¿Se entiende? Un poco, pero no es que no exista. ¿Estamos de acuerdo? Ay, el que calla, otorga. Bien, acá hay unos temitas de tensión superficial y de flujo, que en realidad esto de flujo estable e inestable nos lleva a hablar de viscosidad, que son temas que en realidad lo van a ver un poco más en profundidad. No sé, Magalí, en qué. Nosotros teníamos una materia llamada mecánica de fluidos. No sé, Magalí, vos en qué lo viste, la parte de viscosidad, de fenómeno de transporte. No sé en qué materia lo vieron. Lo van a ver, digamos. Pero lo van a ver con más profundidad. Igualmente, vamos a hacer una explicación un poco media casera para poder analizar un poquito esto y un poco ver el tema de la aplicación. Los fenómenos de tensión superficial se dan por la característica del fluido. El fluido en sí, nosotros habíamos dicho, yo tenía este termo de agua que tiene agua dentro. Si yo quito las paredes del termo, el agua se derrama.
No queda con la forma. Eso es porque las moléculas tienen una determinada agitación molecular y hace que se separen, tiendan a separarse. Entonces, van a tomar la forma del recipiente que lo contiene. En un gas se ve mucho más, ¿tá? Porque el gas no solo en la superficie, en la interfaz, en este caso del fluido, no pasa al aire, sino que el gas sí se termina por estas fuerzas de interacción, son mucho más grandes y se termina expandiendo y ocupando todo el lugar. En este caso no, en este caso solo ocupa el lugar hasta la interfaz con el aire. Estas fuerzas son mucho mayores en un gas. Pero ¿qué sucede? Nosotros lo podemos apreciar este fenómeno en un vaso de vidrio, en un tubo de ensayo, y se ve cómo estas fuerzas de interacción, al llegar, al entrar en contacto con la superficie, generan una especie de levantamiento en el borde. ¿Está? Eso es para equilibrar estas fuerzas, ¿tá? Porque ya llega en el borde que no tiene esta otra molécula que lo está rechazando, y depende de la afinidad entre el vidrio y entre el líquido, o el fluido líquido, va a tender a subir un poquito. Este fenómeno de tensión superficial también se ve, por ejemplo, en los insectos que pueden caminar arriba del agua, por ejemplo, las arañas, ¿tá? Que pueden caminar arriba de las arañas. Uno dice, bueno, pero ¿cómo no se moja con el agua? ¿Tá? Bueno, porque se genera una especie de superficie que hace que la punta de la pata de la araña no se moje con la superficie del agua. Uno donde se ve bastante también es en los coadyuvantes. Los coadyuvantes son productos químicos que se usan para bajar la tensión superficial. Por ejemplo, cuando fumigan en un campo, por ejemplo, que quieren matar, por ejemplo, un determinado yuyo, se tira el matayuyo, se tira el Roundup o el matayuyo que sea, y esto se tira como una pulverizadora, ¿tá? Se generan microgotas, y esas microgotas, en teoría, mojan la hoja del yuyo, y el yuyo absorbe esa humedad por medio de la hoja y lo mata. Ahora bien, por lo general, los matayuyos tienen una elevada tensión superficial. Esa elevada tensión superficial hace que cuando cae la gota sobre la hoja, esta no moje la hoja, sino que se mantenga como gota, rebote en la hoja y caiga al piso, no cumpliendo, digamos, con la función. El matayuyo entra por la hoja, no entra por la raíz. ¿Mm? Entonces, en realidad lo que estaríamos haciendo es contaminando el piso y no matando la planta, gastando dinero innecesariamente. Entonces, lo que se le hace es se le agrega un producto, un coadyuvante, que baja la tensión superficial de la gota y hace que cuando la gota caiga sobre la hoja, realmente moje. ¿Tá? También se ven en los casos, no sé si han visto alguna vez llover sobre algún lago, alguna laguna o alguna zanja, y la gota queda separada de la gota del líquido donde cae. Bueno, es porque ese agua que viene de lluvia tiene una elevada tensión superficial y hace que no se desparrame, que no se derrame. ¿Mm? Son fenómenos físicos interesantes. Bueno, ¿No es el mismo fenómeno de las burbujas? ¿De las qué? De las burbujas. Claro. La burbuja tiene eso. ¿Sí? Eso. Bien.
nosotros también, como habíamos dicho, como habíamos arrancado antes, en un primer momento, habíamos dicho que íbamos a analizar los fluidos, tanto estáticos como en movimiento. O sea, dábamos hidroestática como hidrodinámica. Cuando tenemos algo en movimiento, un fluido en movimiento, no era como un sólido que todas las partículas cumplían ordenadamente con el movimiento, digamos, si estaba rotando, todos estaban rotando, si estaban quietas, todas estaban quietas, y podíamos analizar el sólido como una partícula concentrada en el centro de masa del sólido. ¿Está? Acá se complica un poquito la situación porque depende de la velocidad que tenga y depende de algo que se llama viscosidad, que no vamos a ver viscosidad nosotros, no vamos a analizar viscosidad. El flujo puede ser turbulento o laminar, ¿está? Estable o inestable. En el caso de turbulento es, digamos, un movimiento de las partículas, de las moléculas de tipo caótico, ¿tá? Que pueden llegar a tener algún patrón, pero por lo general es el dibujo que tenemos acá arriba. No tienen un patrón de movimiento en este caso. ¿Tá? Fíjense que hay partículas que van hacia arriba, otras que hacen... Y esto generan disipación de energía. ¿Tá? Obviamente el rozamiento entre esas partículas es mucho mayor que el que estamos viendo acá abajo, y eso genera disipación de energía. Esa disipación de energía hace que no se conserve la energía en el movimiento. ¿Tá? Que la energía cinética no se conserva. Entonces, obviamente que haya un trabajo de fuerza-rozamiento que genera la disipación. Por lo general se produce a velocidades altas de transporte. En el caso del flujo laminar, podemos decir que en diferentes estratos, en este caso es un flujo que está circulando en una cañería, en diferentes estratos tenemos diferentes velocidades, pero circulan de manera ordenada. ¿Está? Toda esta línea tiene la misma velocidad y obviamente las que están más cerca de las paredes que están en reposo, por un fenómeno de rozamiento, van a tener menor velocidad. Pero la vena fluida va a tener siempre este orden. ¿Está? Muchas veces, por más que este flujo turbulento sea caótico, muchas veces es buscado. ¿Tá? Si yo quiero generar una mezcla, ¿tá? Por ejemplo, en un carburador de un auto, si yo quiero generar una mezcla entre el combustible pulverizado y el aire que entra, necesito que sea esto, y no que sea laminar. ¿Está? Yo quiero generar una mezcla, me conviene que sea turbulento y no laminar. Pero bueno, eso se lo dejo para las materias que vienen. Son fenómenos bastante complejos. Nosotros vamos a estudiar los fluidos que no se comportan como ideales, que no tienen viscosidad. Y todo va a ser un flujo laminar, o sea, no vamos a tener pérdidas de carga por flujos turbulentos. Bien, ¿por qué planteamos esto? Porque ahora cuando hablemos de ecuación de continuidad, vamos a ver que, fíjense que las líneas estas de flujo son como laminares, no tienen un movimiento turbulento. Entonces tengo que aclararlo para poder hacer el desarrollo. Para analizar continuidad, lo que vamos a hacer es tomar una vena fluida, supongamos una vena fluida puede ser una manguera, una manguera que no tiene una forma uniforme, sino que, bueno, tiene una trayectoria curva y además cambia su sección entre un punto 1 y un punto 2. Esta vena fluida tiene una velocidad en el punto 1
y en el punto 2 tiene otra velocidad. ¿Ah? Varió la velocidad. ¿Por qué varió la velocidad? Y bueno, varió la sección. ¿Ah? Varió la sección, incrementó la velocidad. Pero vamos a ver de qué manera sucedió eso. Entonces, decimos que este área 1 tiene una velocidad 1 y lo que vamos a hacer es tomar una especie de volumen de control. Y ese volumen de control, recuerdan que la velocidad era delta x sobre delta t, ¿tá? Entonces, si yo tengo que la velocidad por delta t va a ser igual al delta x. Esto que está acá, v por delta t, me está dando una distancia. Ven que está siendo medido por una distancia. Esa distancia, delta x, si yo la multiplico por el área 1, me va a dar ese volumen que voy a querer analizar. Lo analizo acá y después lo quiero analizar acá. Yo quiero ver qué sucede con todo ese volumen. ¿Está? Entonces, lo escribimos de esa forma. ¿Está? El volumen el pequeño volumen diferencial de volumen V1, es igual al área 1 por V1 diferencial. ¿Está? Esto habíamos dicho que era X, por delta X. ¿Está? Diferencial de X. A por un diferencial de X, el área por ese diferencial de X, me va a dar un volumen. Ese volumen V1. Luego, en el instante 2, hago el mismo procedimiento, el volumen, ese diferencial de volumen V2. Ojo, chicos, acá, velocidad con V minúscula y volumen con V mayúscula, ¿está? Para que no se confunda. El diferencial de volumen 2 es el área 2 por lo mismo, ¿está? Esto habíamos dicho que era igual a un delta x2, ¿está? Un delta x1 es un delta x. Sería x1 y esto que está acá es un delta x. ¿Está? Ahora bien, la masa que circula, que entró acá, obviamente que tiene que salir, ¿no? Este diferencial de masa determinado por ese volumen, que entró en este instante 1, va a salir. A algún lado tiene que salir. Yo no tengo una salida por acá de masa. ¿Está? Lo que entró tiene que salir. Entonces, el diferencial de masa 1 tiene que ser igual al diferencial de masa 2. ¿Está? Eso es lo que voy a plantear para escribir la ecuación de continuidad. ¿Cómo es la masa? Y recuerden que la densidad era la masa sobre el volumen. ¿Está? Sobre el volumen. No, mayúscula. ¿Está? Entonces, la masa es igual a la densidad por el volumen. Si el volumen era esto, la densidad del fluido la simbolizamos con ρ, la masa la podemos escribir de esta manera. ¿Está? El volumen por la densidad. ¿Está? Entonces, la masa 1 y la masa 2 la podemos escribir de esta forma. Igualamos, porque lo que entra igual a lo que sale. ¿Está? Y, como decimos que este fluido, arrancamos en algún momento diciendo que el fluido era incompresible, ¿qué quiere decir que el fluido es incompresible? ¿Puedo analizarlo con aire esto? ¿Eh? Sí. Sí, sí. ¿El aire es compresible o incompresible? Incompresible. El aire. ¿Estás seguro? Compresible. Compresible. El aire es compresible. Pero es compresible, lo podemos considerar incompresible, depende de la presión que le estemos dando. ¿Ah? El aire es un gas. Es un fluido, es un gas. Por lo general los gases son compresibles. ¿Ah? Los líquidos tienen una tendencia a ser, digamos, menos compresibles que los gases. En realidad se los considera como incompresibles. Yo agarro agua, digo es incompresible. Ahora,
todos sabemos que dentro del agua hay aire disuelto y obviamente cuando yo comprima voy a comprimir, voy a terminar comprimiendo, voy a terminar variando el volumen. ¿Está? O sea, me va a terminar cambiando la densidad. Como yo estoy analizando fluidos incompresibles para acotar un poco el análisis voy a hacerlo con agua, no lo voy a hacer con aire. ¿Está? Entonces yo voy a poder decir que, bueno, digo con agua, puede ser en aceite. Fíjense que acá la densidad ρ, dije ρ, no dije ρ de nada. ¿Está? No especifiqué nada, dije la densidad. Como es incompresible, la densidad se va a mantener constante. Entonces, si es constante, antes y después la puedo simplificar. El tiempo es el mismo. Ese instante de tiempo que tomé es el mismo. Entonces lo puedo simplificar. ¿Y a qué llego? Bueno, que el área 1, por la velocidad 1 que tenía ese área, va a ser igual al área 2 por la velocidad 2 que tenía ese área. A ver, ¿dónde sucede eso? Por ejemplo, estamos regando las plantas en el patio de casa con la manguera. Tenemos punta la manguera y sale el agua a una velocidad. ¿Está? Esto tendría una sección, un área, la manguera, y el agua tendría una velocidad de 1. Ahora, quiero regar una planta que está un poquito más lejos, ¿y qué hago? Meto el dedo en el extremo de la manguera, achico el área 2 se achica, ¿está? Si el área 2 se achica, para yo mantener esto constante, ¿qué tiene que pasar con la velocidad 2? Tiene que aumentar. Tiene que aumentar. Entonces, como tiene más velocidad, el agua termina siendo un tiro oblicuo acá, ¿no? Una vez que se fue del cogote de la manguera, del agujero de la manguera, termina siendo un tiro oblicuo como cualquier partícula. ¿Está? Si incremento la velocidad horizontal, el tiro oblicuo va a tener mayor longitud, ¿está? Mayor distancia ¿está? Eso es lo que hago cuando achico el área con el dedo del extremo de la manguera. ¿Está? Para mantener la continuidad, ¿está? Para mantener la continuidad, lo que está entrando igual a lo que está saliendo, ¿está? Incrementa la velocidad. Obviamente que hay pérdidas de carga, bueno, pero eso no lo estamos teniendo en cuenta. Idealmente debería llegar un poco más lejos, pero no estoy haciendo una extracción de este tipo, así tan uniforme, tan pareja. Estoy metiendo el dedo y en un momento, ahí se genera una turbulencia que no me va a generar una velocidad de 2 con esta proporcionalidad. Voy a tener una pérdida. Acá no me importa. Entonces, fíjense que la variación, este área que está acá, estoy analizando acá, yo lo voy a escribir, me voy a ir a esta ecuación que yo tengo acá. Voy a borrar un poquito todo esto. Y yo tengo esto que está acá, yo lo puedo escribir. La variación de volumen en función del tiempo es igual al área por la velocidad. ¿Ah? Esto que está acá. Y al área por la velocidad lo llamo caudal. ¿Está? Caudal. O razón de flujo de volumen. Caudal o razón de flujo de volumen. ¿Qué me está dando? ¿Qué unidades tiene el caudal? Fíjense que el caudal, si el área la mido en metros cuadrados y la velocidad en metros sobre segundos, voy a tener metros cúbicos sobre segundo. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo? Un volumen en un determinado tiempo. También lo puedo medir en litros por segundo, en litros por hora, metros cúbicos por hora, después todas las derivadas que quieran de unidades. Pero básicamente el caudal es una medida de volumen sobre tiempo. ¿Está? En un determinado tiempo. Bien. Ahora, yo les había dicho que no podíamos analizar para esta situación
o sea, yo puedo simplificar acá la densidad porque dije el fluido es incompresible. Pero si el fluido es compresible, puedo aplicar la ecuación de continuidad manteniendo las densidades, pero obviamente acá voy a tener una densidad y acá voy a tener otra densidad por efecto de esa compresión. ¿Está? Si yo conozco la densidad a una determinada compresión, puedo aplicar tranquilamente la ecuación de continuidad, pero obviamente con este factor de la variación de la densidad. ¿Está? ¿Se entendió? Vamos. Vamos a un ejercicio para analizar. Dice, como parte de un sistema de lubricación para una maquinaria pesada, un aceite con densidad 850 kilogramos por metro cúbico se bombea a través de un tubo cilíndrico de 8 centímetros de diámetro a razón de 9,5 litros por segundo. Bien, este 9,5 litros por segundo me está dando una idea de caudal. ¿Está? Puede ser litros, pueden ser metros cúbicos por unidad de tiempo. Estoy tratando de ir detectando esto de densidad del aceite. Este es el diámetro de la cañería, pero con el diámetro de la cañería yo puedo tener, como es un tubo cilíndrico, puedo calcular el área. ¿Está? Y me pregunta, calcule la rapidez del aceite y la tasa de flujo de masa. Tengo el tubo cilíndrico, el diámetro igual a 0,08 metros. Bien, y acá circula 9,5 litros por segundo. ¿Ah? Bien, entonces, ¿cómo me pregunta la rapidez del aceite? ¿Cómo calculo la velocidad? Recuerden que la variación de volumen respecto del tiempo era igual al área por la velocidad. ¿Ah? Si quiero saber la velocidad de acá, en 1, tengo el caudal, esto era Q, ¿no? Tengo el caudal, tengo el área, porque tengo el diámetro, tendría que despejar la velocidad. O sea, la velocidad 1 es igual al caudal sobre el área, perdón, sobre el área 1. Es esto que está analizado acá. Lo único que el caudal, como yo lo tenía en litros por segundo, lo paso a metro cúbico por segundo. Un metro cúbico son 1000 litros. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, 9,5 litros, multiplico litro con litro, y pasaría esto, haciendo esto, lo pasaría a metros cúbicos por segundo. ¿Está? Con esa relación. Sigo teniendo volumen. ¿Está? Y después el área en un círculo, el área 1, es pi radio cuadrado. ¿Está? Como el diámetro es 8, acá tomo un radio de 4. ¿Está? De 0,04 metros. Y esa velocidad me da 1,9 metros sobre segundo. ¿Ahí estamos? ¿Entendió? Bien, Sí. pero fíjense que me pide la tasa de flujo de masa. ¿Está? No me pide la tasa de flujo de volumen, ¿está? Me está pidiendo la tasa de flujo de masa. ¿Está? El caudal másico. Para el caudal másico es la letra Q con un puntito arriba. ¿Está? Si yo sé que el volumen por unidad de tiempo es 9,5 litros por segundo, lo que hago es multiplicarlo por la densidad. Si lo multiplico por la densidad, el volumen por la densidad me va a dar la masa.
por unidad de tiempo. ¿Está? Estaríamos en la misma. Es diferente, ¿está? Porque a veces, depende de lo que esté analizando, me conviene tener masa o volumen. Depende de qué esté analizando. Me estaría dando acá en esta situación 8,1 kilogramos por segundo. ¿Está? Sigo teniendo masa sobre segundo y acá litros sobre segundo. ¿Se entendió cuál es la diferencia entre caudal, o sea, esto sería caudal másico o flujo de masa, tasa de flujo de masa, o caudal volumétrico? ¿Sí? Depende de lo que necesiten, lo que requieren. Ustedes van a usar bastante esto. Además en los procesos continuos. Después me pregunta, si el diámetro del tubo se reduce a 4 centímetros, ¿qué nuevo valor tendrán la rapidez y el caudal? Entonces, venimos con el diámetro de 0,08 metros, pasamos a un diámetro de 0,04 metros. ¿Está? Bueno, aplicando la ecuación de continuidad, sabemos que A1 por B1 es igual a A2 por B2. ¿Está? Para mantener que el caudal, para mantener Q constante. El caudal acá se va a mantener constante. Q1 es igual a Q2, para mantener la ecuación de continuidad, ¿no? Por eso, fíjense que acá dice, ¿qué nuevos valores tendrán la rapidez y el caudal? El caudal va a ser el mismo, ¿está? El caudal va a ser 9 litros por segundo, o 8,1 kilogramos por segundo. Va a ser lo mismo, no va a cambiar. ¿Estamos? ¿Eso estamos todos de acuerdo? Ahora lo que sí va a cambiar es la velocidad. Va a pasar lo que decía yo, lo que yo les comentaba, lo de la manguera. Si achico el diámetro de salida, el área de salida, obviamente la velocidad tiene que aumentar. Ahora, fíjense esto. Yo achiqué el diámetro a la mitad, ¿no? Ahora, una pregunta. ¿La velocidad se va a duplicar? Sí, Bueno, yo acá la calculé. Y si la comparamos, la calculé con la ecuación esta, ¿no? Esto que yo planteé acá, despejo B2 y me queda esto que está acá, ¿no? A1 sobre A2 por B1. Meto los valores y fíjense, 7,6 es el doble de 1,9. no. Ah, bien. Porque yo dije que disminuía la mitad el diámetro, pero no el área. Si yo hubiese disminuido el área a la mitad, sí hubiese sucedido eso, pero disminuí el diámetro, no el área. ¿Está? Ojo con eso, porque fíjense que el radio está al cuadrado. ¿Estamos? Claro, sí, el cuadrado ¿Ah? afecta ahí. Fíjense que con el diámetro a la mitad, la velocidad se fue bastante más, se fue exponencial. ¿Mm? Bien. Bueno, ¿se entendió hasta acá? Vamos a cortar acá. Sí. Vamos a cortar acá. Porque después tengo que entrar con Bernoulli y Bernoulli es medio largo y no voy a hacer a tiempo a dar Bernoulli. Como no doy recreo, vamos a cortar acá. Bueno, la semana que viene nos vemos. Terminamos con esto, con Bernoulli, con fluidos. Voy a estirar la fecha de entrega de los trabajos porque me pidieron, hay un
un curso, tenía muchos parciales en esta semana, y me pidieron que si la podía posponer un poquito. Así que te voy a dar 15 días más para la entrega de los otros trabajos, ¿tá? De las actividades. Dale, buenísimo. ¿tá? Gracias. Gracias, sí. No, la verdad que no me molesta, o sea, no me importa mucho el tema de la fecha de entrega. Lo que sí me interesa es que lo hagan a conciencia. Prefiero que darle 15 días más y se sienten a estudiarlo bien antes de hacerlo y no que lo hagan porque lo tengan que entregar y así, ¿no? ¿Tá? Está bien, Las gracias, actividades profe. están buenas que la hagan a conciencia para que sumen, ¿tá? Para que sumen para el final. Sí, si no te vamos a contestar cualquier cosa. Sí, cualquier cosa, o se copia, la verdad no me interesa eso, ¿tá? Me interesa que sirva. ¿Tá? No, yo pongo una fecha límite por poner, para dar un orden y eso, ¿tá? Pero bueno, Profe, ¿te si puedo hacer tiene- una consulta? sí, Un poco ya fuera de término, porque dijimos que el parcial iba a ser el 26. 26. Sí, suponiendo el tema este, no me acuerdo al final cómo había quedado, si hay que rendir un coloquio al final o no. Eso ya Eso, sería para las es, mesas. eso sería, eso lo podemos ver cómo lo metemos. Si ustedes están con muchos parciales, lo podemos buscar para febrero, marzo, para febrero, mejor. O ver de diciembre, meterlo en alguna mesa de diciembre. Ah, buenísimo. Bueno, gracias. Nosotros tenemos tiempo de presentar las promociones hasta marzo, así que a lo mejor el Sí, coloquio esto estaba más o menos enterado que adelantaron eso. el coloquio a lo mejor lo podemos tirar para febrero. ¿Tá? Profe, ¿y de qué va a ser bien ¿Qué cosa? el coloquio? El coloquio son los temas por lo general que no terminamos de dar. Óptica, algunos temas que no se terminaron de dar, y bueno, les digo, bueno, estudien estos temas y charlamos un poquito sobre ese tema. Mira, profe, a mí me quedó una Gracias. duda, Sí. porque yo no me saqué un 6 en el parcial y me preocupa porque yo quería promocionarla. Y te mandé un mail, no sé si te llegó. Bien, sí, vos me habías escrito, si no te contesté porque, ¿qué notas habías tenido? Sí, no pasa nada. Era un 570, pero en el Excel aparecía como que tenía bien uno y tenía puntaje 0. Entonces, o sea, no me importa a mí, pero yo quiero promocionarla nada más. 570 o sea, a ver, 570 es 6. O sea, no, ese valor que está ahí puesto es porque está puesta la nota como se van sumando de manera individual. Claro. Está sumado, no está redondeado, pero 570 es 6. No te hagas problema con eso. Ahora bien, puede ser que esté mal sumado, no sé cómo me está diciendo que está mal sumado. No, que estaba sumado. Tipo, dice bien y al lado en puntaje un 0. Entonces yo dije, o está mal o está bien. Bien. A eso me Bueno, refiero. déjame que mire. Sí, Me voy a obvio, no hay meter apuro, no. me voy a meter en el campus y lo voy a revisar de nuevo el examen. Sí, si no es Mejor problema, si no, puedo no pasa haber nada. pasado mal la nota. Buenísimo, ¿Está? gracias. Pero 570, 550, 570 es promoción. Buenísimo. Buenísimo. Mejor, gracias. Sí, no es promoción. Eso, el redondeo siempre es para arriba. O sea, de 550 para arriba es. Lo que pasa es que está puesta la nota matemática, digamos, no redondeada. Sí. Buenísimo, gracias. No. Bueno, chicos, entonces nos estamos